Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, eficaz y edificante. En este día estaremos leyendo los capítulos 1, 2 y 3 de la primera carta de Pedro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido
anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechedores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vuestros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La carta a Pedro fue escrita por precisamente el apóstol Pedro. Y él no era solamente un apóstol, sino que de cierta manera él era el líder del grupo apostólico. Pedro era un hombre sumamente importante en la iglesia primitiva. Y él escribe esta carta porque habían hermanos en la fe que obviamente estaban en diferentes regiones del mundo antiguo. En específico nos dice el primer versículo, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y estos hermanos estaban atravesando una persecución, no del nivel en que se desató la persecución antes de Pablo tener ese encuentro con el Señor en el camino a Damasco, sino que era una persecución más política, más social. Y los hermanos en la fe pues estaban siendo grandemente afligidos. Por lo tanto, el Espíritu Santo pone en el corazón de Pedro escribir una carta para animarlos, para recordarles que han venido a creer en Jesucristo, que es victorioso, y que junto a Cristo, pues nosotros somos más que vencedores. Somos una iglesia victoriosa, que vamos a atravesar por muchas aflicciones. En ningún momento el Señor nos dijo, ya yo padecí estas cosas, ustedes tienen el camino abierto, sino que todo lo contrario. El seguir a Cristo cuesta, y cuesta que padezcamos este tipo de persecución de vez en cuando. Esta persecución es una prueba para nuestra fe, una prueba que si la logramos pasar, por decirlo así, pues nuestra fe será afirmada,
será fortalecida e irá creciendo y aumentando. Y si no la pasamos, pues mostraremos que nuestra fe es débil y que debemos continuar creciendo y confiando más en el Señor. Y lo que Pedro les dice a los creyentes de estas regiones es: manténganse firmes y permitan que sea su testimonio el que hable por ustedes. Porque la opinión del mundo, y esto no es nada innovador en estos años en los cuales nosotros vivimos, en estos tiempos, sino como vemos en esta carta, es algo del primer siglo. Y es que esta persecución pues nos ataca, y a veces como grupo y otras veces como individuo. Es por eso que muchas personas tienen una opinión negativa acerca del creyente y nos llaman hipócritas, nos llaman esto, nos llaman lo otro. Pero la verdad es que ellos no comprenden, porque sus corazones no han sido ablandados lo suficiente para ellos verdaderamente entender lo que es tener una relación con Dios, una relación con Jesucristo como su Salvador. Si en algún momento en sus vidas ellos llegan a ese punto de encuentro en el cual tienen que arrepentirse y confesar sus pecados y declarar la necesidad que tienen de un Salvador, de un juez justo, de un protector, de un Señor, pues ellos van a comprender cuáles son las cosas por las que nosotros tenemos que pasar. Y estos hermanos, como les dije, estaban pasando por una situación sumamente angustiadora. Y Pedro escribe esta carta y les dicen: permitan que sea su testimonio. Que todo aquel que los acuse de ser malhechores, que todo aquel que los acuse de esto, de los otros, ustedes simplemente continúen viviendo según el Espíritu. No busquen vengarse de nadie, porque el Señor ha puesto a estos líderes religiosos con un propósito. Y el propósito quizás nosotros no lo entendamos, pero tenemos que reconocer que si alguien está en una posición de autoridad en la sociedad, sea rey, sea presidente, sea gobernador, sea el capitán de la policía, sea quien sea, ellos están en esa posición porque así Dios lo ha permitido. Todo está bajo el control, el dominio y el plan de Dios. Nosotros simplemente debemos mantenernos firmes, permitiendo que nuestro testimonio, es decir, nuestra conducta diaria, nuestra integridad, nuestra transparencia, hable por nosotros. Que se reconozca que somos discípulos del Señor por medio de ese testimonio y esa conducta que muestra los frutos de arrepentimiento, que muestra la obra del Espíritu Santo dando fruto en nuestras vidas. Esta es la lectura del día de hoy. El día de mañana continuamos con la primera carta de Pedro y estaremos leyendo los capítulos 4 y 5. Hasta entonces, que Dios le bendiga y le guarde.